En este video veremos el verdadero origen del cristianismo bíblico contra el origen de la Iglesia Católica. Sabemos de que la Iglesia Católica alardea de que es la primera iglesia, pero eso es totalmente falso y antibíblico. La Iglesia Católica no es la primera iglesia y por ende no es la iglesia que Cristo fundó. A continuación veremos los comienzos o el origen del cristianismo. El profeta Daniel dijo que el Dios del cielo levantaría un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Dios tuvo un plan para que los seguidores de su Hijo fueran parte de un reino diferente a los demás. Este era un reino espiritual que permanecería para siempre, o sea, la iglesia. Colosenses 1:13. Pero ¿cuándo comenzó esta institución divina? Mateo 16:18 registra la primera vez que el Nuevo Testamento presenta el término iglesia. Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los griegos usaban generalmente el término iglesia, eclesia, para hacer referencia a una asamblea política. Esto lo podemos ver en Hechos 19:41. En Mateo 16:18 se emplea este término por primera vez para describir a los seguidores de Cristo. Cuando Jesús habló de su iglesia en este versículo, declaró tres cosas muy importantes. Primero dijo: edificaré mi iglesia. Habló en tiempo futuro. El verbo indica que la iglesia todavía no existía, porque habló en futuro. Segundo dijo: edificaré. Indica que él mismo edificaría la iglesia, o sería su fundamento. Y tercero dijo: mi iglesia. Esto indica que la iglesia le pertenecería a él, a Jesús. Veamos una vez más el enunciado que Jesús hizo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Al usar dos términos griegos, Petros y Petra, el Nuevo Testamento clarifica que esta roca, Petra, sería la fundación sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Pero, ¿a qué o a quién hace referencia el término roca? Mateo narra que Jesús había preguntado a sus discípulos acerca de quién pensaban que él era. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. A causa de esta declaración, Jesús hizo el enunciado anterior. Por tanto, esto
puede significar solamente una cosa: Jesús edificaría su iglesia sobre la confesión que Pedro había hecho acerca de él. En otras palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sería la fundación sobre la cual se edificaría la iglesia. Jesús prometió que Pedro sería la persona dichosa de abrir las puertas del cristianismo o la iglesia. Pero Petros, no sería la roca, Petra, de la iglesia. Aunque estos versículos en Mateo 16 no proveen un registro del comienzo de la primera iglesia, sí nos proveen una predicción exacta de su origen. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuándo sucedieron todas estas cosas? ¿Y cuándo comenzó a existir la primera iglesia? Vayámonos a Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este versículo que Lucas registra narra el resultado del sermón que Pedro y los demás apóstoles predicaron en el Pentecostés. La Biblia señala que los apóstoles se habían quedado en Jerusalén después de la ascensión de Jesús, esperando la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo. Hechos 1, del 4 al 12, y Hechos 2:1. Cuando el Espíritu Santo fue enviado, los apóstoles comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hechos 2:4 al 11. Muchos creyeron, pero también hubieron aquellos que se burlaron. Hechos 2:13. Luego Pedro, puesto en pie con los 11, alzó su voz y predicó a la audiencia. Hechos 2:14. Después de mostrar evidencia contundente de la veracidad mesiánica de Jesús, Pedro declaró: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. El relato de Lucas lleva nuestras mentes una vez más a las palabras de Jesús. Él había predicho que Pedro abriría las puertas de la iglesia y que la iglesia sería edificada sobre su confesión. Mateo 16 al 18. En Hechos 2:36, Pedro no solamente abrió las puertas del cristianismo, sino también confesó una vez más que Jesús era Señor y Cristo, la roca sobre la cual se establecería la iglesia. Por ende, fue en este preciso día que se cumplieron las palabras de Jesús. Hechos 2:41 indica que los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ¿a qué se añadieron aquellas personas que creyeron y se bautizaron? El versículo 47 nos da la respuesta. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este preciso momento en la Escritura señala la presencia de la primera iglesia. Pedro había abierto las puertas de la iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios. Había confesado una vez más la deidad de Jesús, y el Señor había integrado a los creyentes a su iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia más antigua? Desde luego, la iglesia que Cristo edificó en Hechos 2. ¿Qué iglesia fue esta?
¿Fue este el comienzo de la Iglesia Católica, como el catolicismo enseña o hace creer a las personas? De ninguna manera. Cristo dijo: edificaré mi iglesia, Mateo 16 al 18, no la Iglesia Católica. Por ende, esta falsa enseñanza de la Iglesia Católica de decir que fueron las primeras iglesias es totalmente falsa y antibíblica, ya que los católicos no existían en aquellos tiempos. Estos sucesos ocurrieron en el año 33 después de Cristo. Allí fue establecida la primera iglesia. A continuación veremos el origen de la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica no es la iglesia más antigua, ¿cómo y cuándo llegó a ser una entidad histórica? Cuando la Iglesia del Señor, como lo vimos anteriormente, comenzó en Hechos 2, creció considerablemente. Según Hechos 2:41, alrededor de 3,000 personas creyeron en la predicación de Pedro y los demás apóstoles y fueron bautizados. Hechos 4:4 registra que poco después el número de creyentes era por lo menos de 5,000. Y Hechos 6:7 informa que el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Al comienzo, el gobierno romano consideró al cristianismo como otra secta judía sin importancia. El libro de Hechos concluye señalando que incluso bajo custodia romana, Pablo continuó predicando y enseñando abiertamente y sin impedimento. Hechos 28:31. Los romanos subestimaron el poder y la influencia del cristianismo, permitiendo que la iglesia tuviera el tiempo y la oportunidad de crecer en los primeros años. Hechos 18:12 al 16 y Hechos 23 al 29. Sin embargo, siempre hubo gran oposición de los judíos ortodoxos de ese tiempo, los cuales acosaban intelectual, psicológica y físicamente a los apóstoles y demás cristianos. Hechos 4:1, Hechos 3:18, Hechos 5:17 al 18, Hechos 9:1, Hechos 2:22, Hechos 24:13, y así podemos seguir mencionando un sinnúmero de pasajes bíblicos, los cuales demuestran la gran oposición judío ortodoxa de aquellos tiempos contra la iglesia. Aunque esta persecución fue un duro azote para los cristianos, ellos ya habían sido advertidos al respecto y sabían cómo reaccionar. Mateo 10:22. Jesús había declarado que sus seguidores serían perseguidos en las mismas maneras que Él lo fue. Juan 15:19 al 20. De hecho, la persecución de parte de los judíos llegó a ser una realidad poco después que la iglesia comenzó. Hechos 8:1. A causa de su hipocresía e ignorancia de las escrituras, los judíos insensibles no podían soportar el mensaje del evangelio. A causa de esta gran persecución de los judíos ortodoxos sobre la iglesia en muchos lugares a los cuales los cristianos viajaron, el cristianismo llegó no solamente a obtener interés religioso, sino también político. Y es allí donde el gobierno romano comenzó a poner más atención a esta nueva religión, que frecuentemente era acusada de alborotadora y blasfema al gobierno. Hechos 17 del 6 al 9 y Hechos 19 del 23 al 27. Suetonio, un historiador romano,
confirma este hecho al escribir lo siguiente acerca de Claudio César. Él expulsó de Roma a todos los judíos que estuvieron provocando continuos disturbios bajo la insignia de Cristo. Claramente, para el tiempo del emperador Claudio, en el año 41 al 54 después de Cristo, los esfuerzos por intimidar y desacreditar a los cristianos ya eran un asunto serio. Hechos 18:2. A la muerte de Claudio, el infame Nerón tomó el poder. Él ansiaba construir una Roma espléndida para satisfacer sus propios placeres. Muchos historiadores creen que Nerón fue responsable del gran incendio que consumió Roma en el año 64 después de Cristo y que mató a muchos de sus habitantes. Muchos de sus contemporáneos también creían que Nerón era el responsable. Para suprimir estos rumores, Nerón acusó del crimen injustamente a los cristianos y les castigó en maneras increíblemente horribles. Sus acciones causaron que los cristianos fueran odiados. Aunque los cristianos nunca habían gozado del beneplácito del Imperio Romano, Nerón fue el primer emperador en desatar una persecución intensa contra ellos. La persecución continuó por siglos, pero la persecución no era lo peor. Había otro peligro en el horizonte, un peligro mucho mayor que la persecución misma, y este era la apostasía, la cual se había predicho por el mismo Jesús y por los apóstoles. En su ministerio terrenal, Jesús enseñó a sus discípulos a vivir por la verdad, enseñar la verdad e incluso morir por la verdad. La verdad de su palabra, Juan 17:17, era un tesoro invaluable. Jesús sabía que después de su ascensión, la verdad sería enfrentada y muchos se apartarían de ella. En una ocasión Jesús advirtió a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Pablo confirmó lo dicho por Jesús cuando escribió: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, los cuales no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. El apóstol Juan escribió del cumplimiento de la profecía de Jesús como un hecho palpable. Primera de Juan 4:1. La apostasía predicha existía entonces y muchos se habían apartado de la fe. Segunda de Timoteo 4:10. Sin embargo, la influencia de los apóstoles en el primer siglo todavía era fuerte y ellos conservaron la pureza y la verdad del Evangelio. Muchos de los escritos apostólicos que el Nuevo Testamento presenta tuvieron el propósito de corregir falsas enseñanzas, defender la fe y advertir a los nuevos cristianos de las doctrinas y teologías que surgirían. Gálatas 1:6-10, Primera de Timoteo 4:1-3, Primera de Pedro 3:15 y Primera de Juan. Para corregir las deficiencias en algunas congregaciones cristianas y defender la fe una vez dada a los santos. Judas 3. Dios mandó por medio de los apóstoles a nombrar ancianos, varios ancianos que consistían no de uno solo, sino de varios, una pluralidad de ancianos, obispo o pastores, que significa lo mismo. Hechos 20:17-28.
Tito 1 del 5 al 7, Primera de Pedro 5 del 1 al 4. En cada congregación de la iglesia, los ancianos estaban encargados de supervisar, cuidar y apacentar la grey del Señor. Hechos 20:28. Era su responsabilidad velar por la iglesia que Cristo adquirió con precio de sangre. Efesios 5:25 y Hebreos 7:26 al 27. A la muerte de los apóstoles, quienes no dejaron sucesores apostólicos, los ancianos, obispos o pastores, juntamente con los diáconos, evangelistas y maestros, tomaron la responsabilidad total de defender la fe. Muchos de ellos habían sido instruidos directamente por los apóstoles y por ende fueron parte fundamental del desarrollo espiritual de la iglesia. A algunos de estos hombres se les llama padres de la iglesia o padres apostólicos. Durante los primeros 50 años después de la muerte del apóstol Juan, la iglesia luchó fervientemente por mantener la pureza del evangelio. Después de la muerte del apóstol Juan, poco a poco, la iglesia fue desviándose de la verdad. La apostasía predicha comenzó poco a poco a permear dentro de la iglesia y poco a poco algunos líderes comenzaron a aceptar nuevas doctrinas. Y una de las primeras doctrinas, de las falsas doctrinas que aceptaron, fue cambiar a la pluralidad de ancianos que simultáneamente velaban por ella, cambiarla por el poder absoluto de uno solo, de un solo hombre. Esta falsa enseñanza provocó que ya no era una pluralidad de ancianos los que velaban por la iglesia, sino que ya era un solo anciano, el cual tenía el poder y toda la autoridad sobre él, que más adelante ya no se llamaría anciano, sino que se le dio el título de obispo. Esto originó disputas y contiendas por el poder. Más tarde, los obispos comenzaron a presidir individualmente en varias congregaciones en una ciudad, a lo cual llamaron diócesis. Uno de los personajes que se aferró a la unidad de la iglesia bajo un solo hombre, el obispo, fue Ignacio de Antioquía. En su epístola a los Efesios escribió: ya que en este periodo breve de tiempo he gozado de tal comunión con vuestro obispo, que no fue de una naturaleza humana sino espiritual, cuanto más considero bienaventurados a vosotros que estáis unidos a él, como la iglesia está unida a Cristo y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas puedan armonizar en unidad. Por tanto, guardaos de no oponerse al obispo, para que así estéis sujetos a Dios. Este fue uno de los promotores de esta falsa enseñanza. Este cambio o esta falsa enseñanza introducida dentro de lo que era el cristianismo provocó lo que luego conoceríamos como el movimiento católico muchos años después. Con el tiempo, los obispos omnipotentes que ejercían autoridad en ciertas regiones comenzaron a reunirse para tratar asuntos que les concernían a todos. Finalmente, estas reuniones se convirtieron en concilios, donde se declaraban formalmente nuevos credos e ideas para todos los cristianos y donde se condenaban a los supuestos herejes. Constantino,
emperador de Roma, convocó el primero de estos concilios, el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Constantino, al ver el crecimiento del cristianismo, solo veía un peligro para el Imperio Romano. Si el cristianismo continuaba creciendo, por tanto, habían dos opciones para él. Uno, erradicar el cristianismo del imperio, pero esto tenía que hacerlo incrementando la oposición, y esta es una táctica que no había funcionado por casi 3 siglos. Y la otra opción, la número 2, era unirse a la corriente para que el cristianismo ayudara a unificar y fortalecer el imperio. Constantino no solamente decidió parar la persecución a los cristianos, sino también promover el cristianismo para ayudar a la iglesia. Constantino ordenó que se escribieran a mano 50 copias de la Biblia y otorgó a algunos cristianos puestos elevados en su gobierno. Al ver tal apoyo de Constantino hacia los cristianos, muchos de ellos se dejaron influenciar por el gobierno a tal punto de desviarse cada vez más de la verdad. Bajo la influencia de Constantino, comenzó a desarrollarse una nueva organización eclesiástica a modo de la organización del gobierno romano. Aunque el catolicismo no nació formalmente para el tiempo de Constantino, ciertamente la influencia y el legado que Constantino dejó fueron piedras fundamentales sobre las cuales el catolicismo pronto asentaría su dominio. Cuanto más la iglesia obtenía beneficios del gobierno, más semejante a este llegaba a ser y se alejaba más y más del patrón divino. Muchos cristianos, tomando el modelo del gobierno romano, constituyeron en Roma a un solo hombre, el Papa, para ejercer dominio eclesiástico universal, según el modelo de los consejeros del emperador romano. Se constituyó a un grupo de cardenales para aconsejar al Papa, según el modelo de los gobernantes romanos. Se constituyó obispo sobre diócesis, y según el modelo del imperio, se constituyó una nueva iglesia, la Iglesia Católica Romana. Así comenzó la Iglesia Católica a principios del siglo VII. Esto bajo la jurisdicción del primer hombre considerado Papa universalmente, Bonifacio III. Claramente podemos ver que la Iglesia Católica no es la primera iglesia. La primera iglesia fue la iglesia establecida por Cristo, la cual ellos destruyeron y apostataron de la fe hasta crear la Iglesia Católica.